Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día miércoles 15 de mayo y vamos a ver la palabra de Dios en Primera de Reyes capítulo 17, versículos 1 al 16 con el título La necesidad de confiar en Dios porque todo depende de Él. En el pasaje de hoy veremos que Dios es el Dios soberano, que Dios es el que suple todas las necesidades. Todo está bajo el control y dominio de Dios. Y si es cierto que todo depende de Él, nosotros deberíamos de confiar en Él, depender de Él, obedecerle a Él. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 1. Dice la palabra de Dios así. Y encontramos al profeta Elías que predice la sequía. Se presenta ante el rey malvado Acab y le predice una sequía. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vemos cómo Dios manda a Elías, profeta, delante de Acab, el rey malvado, y le dice: Dios es el Dios soberano. Él tiene el control sobre todo, aún sobre la lluvia. Tú, Acab, que confías en Baal, que has erigido una imagen de acera. Tú, que le clamas a Baal, el Dios de la fertilidad y la prosperidad, verás que Baal es un Dios falso, que todo depende de Dios. Dios es el único Dios vivo y verdadero, soberano, que tiene el control sobre todo. Dios es el Dios verdadero. Todo depende de Él. Y luego Dios manda a Elías a huir y a esconderse. Y Dios le dice: no te preocupes, Elías, yo te alimentaré. Aunque tengas que esconderte en el arroyo de Querit, yo te sustentaré. Dice: beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y vemos lo que hace Elías. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Hermanos, en ninguna parte de la Biblia he visto a alguien hacer lo que Dios les mandó hacer y que luego hayan sufrido o les haya ido mal a largo plazo. Claro, pueden sufrir a corto plazo, pueden quizá sufrir persecución y hasta muerte, pero Dios siempre los ha vindicado, Dios los ha restaurado, Dios los ha recompensado. Elías obedece a Dios porque él sabe que Dios es soberano, que Él es el sustentador, el creador y sustentador de todos y de todo. Por eso él confía en Dios y él obedece a Dios. Se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que estaba frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. ¿Elías dependió de los cuervos? ¿Dependió del arroyo? No, dependió de Dios, quien usó a los cuervos como instrumento que le daba agua a través del arroyo. Pero dice en el versículo 7, pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Entonces me imagino que si yo estuviera en la situación de Elías, yo me preocuparía, pero ya se secó el arroyo. O sea, Dios mandó que habría sequía
pero ya se secó el arroyo, ¿cómo voy a comer? Dios es infinitamente sabio, Dios es soberano, Él es un Dios de amor, Él se preocupa por nosotros. ¿Qué no nos dará Dios? Especialmente a nosotros que sabemos que Dios ya nos ha dado a su Hijo Jesús, nos ha dado lo más difícil. ¿Qué más no nos dará juntamente con Jesús? Dice en el versículo 8, vino luego a él palabra de Jehová, diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Hermanos, yo les voy a ser muy franco. Si yo estuviera en la situación de Elías, yo diría, Dios, pero es más fácil que tú me proveas a través de cuervos que a través de una mujer viuda. Pero Elías confía en Dios. Él depende de Dios. Él le obedece a Dios. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Entonces la viuda le está diciendo a Elías, lo siento mucho, señor Elías, pero yo ni tengo para mí, para mi hijo. Queríamos disfrutar el último bocado de pan antes de morir. Nos estamos muriendo de hambre y tú nos pides a nosotros. ¿Me pides a mí que te dé cuando no tengo ni para mí mismo ni para mi hijo? Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Vemos la fe de Elías. Vemos también la confianza de esta mujer que confía en Dios, depende de Él y hace lo que Dios le dice a través de su siervo. Hermanos, si nos basamos en la lógica, están en un tiempo de sequía. La mujer no debería de obedecerle a Elías, debería de preocuparse por lo suyo primero. Pero ella confía no solamente en Elías, sino en Dios. Vemos aquí la fe de esta viuda. Y esto me hace pensar, hermanos, cuando Jesús le enseñó a sus discípulos acerca de la viuda, que dio lo último que ella tenía para sobrevivir. Lo pudo hacer en fe, porque ella no dependía del dinero, dependía de Dios. Me hace pensar también en la palabra en Mateo 6, versículo 33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que tú necesitas os serán añadidas. Esta mujer viuda entendió priorizar las cosas más importantes. Aprendió a obedecer a Dios y confiar plenamente en Él. Hermanos, muchas veces nosotros sabemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos, pero no lo hacemos. No solamente porque no queremos, sino porque no confiamos en Dios. Creemos que si hacemos lo que Dios nos manda, que nos irá mal, que vamos a perder.
que vamos a sufrir, que Dios nos suplirá, que tenemos que sacrificar y dar algo de lo nuestro. Cuando Dios nos dice, ¿tú me estás dando de lo tuyo? No, no es tuyo. Yo fui el que te lo di. No es tuyo, es mío. Y si tú reconoces en fe que todo lo que tú tienes y todo lo que tú eres es mío, yo te proveeré abundantemente. Así que hermanos, si es cierto que nosotros creemos que todo depende de Dios, que Dios es soberano, no dependemos de la ciencia, no dependemos de las nubes, no dependemos de la economía, ni del presidente, ni de la economía mundial, ni de la tecnología, ni la medicina, dependemos de Dios. Entonces lo correcto sería que confiáramos en Él, que dependiéramos totalmente de Él y que obedeciéramos su palabra. Así que hermanos, vamos a empezar el día de hoy orando de esta manera. Oh Dios, gracias. A través de la palabra de hoy me haces ver que yo no dependo de mí mismo, de mi fuerza, de mi trabajo, del gobierno, de la lluvia. Yo dependo de ti. Ayúdame a confiar plenamente en ti, a depender de ti y a obedecerte a ti. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.